Fíjense que qué bueno tener esto, porque la mayoría de los cristianos que se dicen que son salvos, les preguntamos los 10 mandamientos y no se lo saben. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no sabemos los mandamientos, no tenemos de qué arrepentirnos. ¿Cómo me voy a arrepentir de algo que no sé o que no conozco? Si no te arrepentís de los pecados que estamos cometiendo día a día, no hay perdón de los pecados. Si no hay perdón de los pecados, no hay salvación. Y volvemos a lo mismo. Entonces hay un montón de cosas que hace que un creyente esté caminando de manera correcta. Ahí tienen los principios, 10 puntos. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Solamente tenemos que analizarnos. ¿Amamos a Dios más que a todas las cosas? En la intimidad. Y decimos, sí, amén, 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 gloria a Dios. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la semana? 3 minutos. Bueno, se nota que lo amamos un montón. Entonces, ¿qué amas en tu vida realmente? Tu esposa, tu familia, el fútbol, el dinero, tu trabajo. Entonces, no digo que no se haga. El tema es cuando se sustituye a Dios y se pone a otro ídolo. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, punto número 2, no tendrás dioses, no adorarás imágenes, no tendrás ídolos. Es evidente de la persona que se tiene que autoanalizar es la que vive en pecado. La persona que vive en pecado y que dice que es salvo no entendió nada. Es la evidencia de que está ciego, que está muerto. Y ahí tenemos que analizar y ver. Y nuevamente empezamos a ver cómo estamos. Partimos desde acá. Entonces, ¿somos codiciosos? ¿Somos mentirosos? Entonces, sí, bueno, de 10, solamente pegué una. Y bueno, ahí estamos viendo que estamos viviendo en pecado. Entonces, esa es la evidencia de que una persona no está caminando con los principios bíblicos, no está demostrando frutos de arrepentimiento, no está mostrando que es salvo. Entonces acá no depende si van mucho a la iglesia o poco, o tienen un lenguaje religioso, depende de esto. Si guardamos los mandamientos o no, si llevamos una vida de santidad o no. Este predicador es realmente un youtuber que ha ocupado gran parte de su tiempo y energía en su canal para calificar de falsos maestros y de quienes son verdaderos cristianos y quienes no, a gente famosa y no tan famosa dentro del mundo cristiano. Lo que acabamos de oír, sin embargo, es una profunda confusión entre lo que es la justificación y lo que es la santificación, entre lo que es el Evangelio de Cristo y lo que es la ley. Le acaba de decir a su audiencia, a este youtuber, que para saber si una persona es cristiana o no, debe revisar si ha cumplido o no los 10 mandamientos. La base de la certeza de la salvación es entonces, para este predicador, nuestras obras de obediencia a la ley de Moisés. Al menos a esta parte focalizada en los 10 mandamientos. Por otro lado, este youtuber dice que sin arrepentimiento constante de pecados día con día, día a día, no puede haber salvación. Está presentando aquí una salvación por obras. La Biblia, sin embargo, no enseña ni que es a través de la observancia de los 10 mandamientos que podemos ser salvos, que podemos saber que somos salvos, ni tampoco que la salvación es por arrepentirnos día con día. Pero vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a pensar que de lo que está hablando son de las evidencias de la justificación. De todas maneras, tenemos que señalar que está muy equivocado al exponer la ley como aquello que marca la pauta para saber si una persona ha sido justificada por Dios o no. Sencillamente porque la enseñanza de las Sagradas Escrituras es clara en el sentido de que ya no estamos bajo la ley. Romanos 6:14, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, de modo que sirvamos al régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En las Sagradas Escrituras no hay una distinción entre ley moral, ley civil y ley ceremonial. Esta fue una distinción que se fue haciendo popular entre los teólogos del pacto, pero en realidad es una distinción artificial. Es por eso que digo que este youtuber está predicando la ley a la iglesia, como una condición o antídoto a la incertidumbre acerca de nuestra salvación, que se supone, afirma él, que es en Cristo. Amigos, la justificación no es por frutos dignos de arrepentimiento. Eso corresponde a nuestra vida ya como discípulos de Cristo, al terreno de la santificación. Claro que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, pero estos jamás han sido una condición necesaria para nuestra justificación.
toda esta discusión sobre el arrepentimiento de pecado, el abandono de pecado, el cambio de vida, la obediencia a los mandamientos de Cristo, tiene que ver con nuestro proceso de santificación y no con el acto soberano a través del cual Dios justifica a una persona. Pareciera que este predicador cree que la salvación se puede perder y que depende de nuestras obras el conservarla. La salvación es por la sola fe en Cristo, y la única obra que Dios toma en cuenta para salvar a una persona es la obra perfecta de su Hijo en la cruz. La obediencia es parte del proceso de santificación, y de ninguna manera esta obediencia jamás ha sido para ganar, para probar o para mantener nuestra justificación. Que somos justificados solo por creer en Cristo para vida eterna está clarísimo en los siguientes versículos. Juan 3:16, todo aquel que cree tiene vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 11:25 al 26, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De hecho, la apelación de este youtuber a la obediencia a los 10 mandamientos para saber si somos salvos o no, milita directamente contra la enseñanza de Cristo en Marcos 10, versos 17 al 31, en un caso de preevangelismo en donde un joven rico le pregunta a Jesús qué debo de hacer para tener la vida eterna. Jesús no le dice cree en mí, le dice cumple los mandamientos y vivirás. Claramente Jesús no está presentándole a este joven el evangelio, sino que le está mostrando el falso camino que está siguiendo de justicia personal. Qué diferente fueron las cosas con Nicodemo, con la mujer samaritana, con Zaqueo, que fueron personas que evidentemente estaban listas para que Cristo les llamara a creer en Él para tener la vida eterna. La historia del joven rico está inmersa en un contexto de discipulado, en donde el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de las recompensas escatológicas que han de recibir por su obediencia, pero no les está hablando del costo de su justificación, porque la justificación no es por obediencia a los 10 mandamientos o a ningún mandamiento, sino por creer en Cristo para tener vida eterna. En resumen, la salvación no es como este youtuber está sugiriendo, el que cree en mí y cumple los 10 mandamientos tendrá vida eterna, o el que cree en mí y se arrepiente de pecados día con día tendrá vida eterna, sino simplemente el que cree en mí tiene vida eterna. Abraza la certeza de la salvación y confía solamente en Cristo para hallar seguridad. Soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16.